fuera de orden, crónica de la desgracia desgraciada, cada vez más profunda y desgraciada política nacional, crónica también de la desgracia internacional, sin duda, plomería informativa, cada vez más pestilente la cloaca, y lamentablemente arqueología y paleontología política, porque con tanto cadáver andando por ahí, ¿qué puede hacer uno? También se hacen trajes mortuorios para velorio, se cosen mantillas para que las mantuanas vayan al velorio a velar a su muerto, se visten muertos y se les afeitan, se los quedan bien bonitos, se desenmascara políticos traidores, se tumban tramoyas de traidores politiqueros, se echa el cuento, somos cuentacuentos, le contamos el cuento de quiénes son esos bastardos, esos balurdos, esos sinvergüenzas. Todo eso y mucho más en su quincalla favorita. Bienvenidos, gracias por estar allí. Voy a hacer un gran esfuerzo por mantenerme en mis cabales el día de hoy. En caso de que así no ocurra, les pido disculpas de antemano. Gracias a nuestros aliados de ETC International College por estar allí ofreciéndole a ustedes la posibilidad de formarse en el idioma inglés en la cuna del idioma en Inglaterra. Aprender idiomas es una experiencia que debe ir más allá del mero aprendizaje del idioma. Debe ser una experiencia cultural. ETC International College te permite vivir esa experiencia. ETC International College es la escuela favorita para aprender el idioma desde cero, para perfeccionar si eso es lo que quieres, o para mejorar tu perfil académico y profesional especificando tu inglés en determinada área. ETC International College, el inglés es en Inglaterra y es con ETC International College. Gracias a todos los suscriptores de mi cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF. Con su apoyo me ayudan a seguir generando contenidos para todos. Y por supuesto, si quieres tu idea, tu producto, tu empresa, tu imagen en los contenidos de Factores de Poder, comunícate con nuestro equipo comercial. Sus teléfonos y contactos se encuentran en la descripción de este video. Bien. Lo primero que debo indicarles es que hay acontecimientos que están ocurriendo para el momento en que este programa estaba ya en fase de producción, y por esa razón hemos decidido modificar el orden el orden del día que teníamos, aunque esto está fuera de orden permanentemente, porque este es un país definitivamente fuera de orden. El día de hoy se ha ejecutado lo que se tenía previsto desde la operación Caballo de Troya del año pasado. El año pasado, cuando se terminaba el periodo de Omar Barbosa como presidente de la Asamblea Nacional, empezó a tejerse una tramoya en la cual el chavismo iba a buscar tomar el control de nuevo de la Asamblea Nacional a través de sus agentes. Y lo que estaban buscando era, el año pasado, que se reincorporara el PSUV a la Asamblea Nacional para sumar sus votos a ciertos factores disidentes supuestos de la oposición, que no son más que infiltrados chavistas, para sumar sus votos en iniciativas que echaran por tierra en principio, para quitar la mayoría de las 2/3 partes que dice esa oposición tener, y luego para hacerse con el control de la presidencia de la Asamblea Nacional o de alguno de los puestos en su directiva. Eso no se logró el año pasado, pero este año los mismos cachimbos, encabezados por Timoteo Zambrano, que es la cabeza del Caballo de Troya, nos han sorprendido y han madrugado algunos. Ya algunos sabíamos en qué andaban, pero en medio de toda esta situación, lo que yo pueda decirles está de más. Lo que yo pueda decir está de más, porque por sus frutos los conoceréis. Y lo único que hay que hacer es mostrar lo que ellos han hecho, dónde han estado y qué han manifestado. Vamos a escuchar la intervención de Jorge el Lagarto Rodríguez. Y fíjense bien en quienes están sentados en el público. No pierdan al público y vean quiénes están allí sentados. Adelante con el video. Mesa Nacional de Diálogo por la Paz. Los venezolanos deseamos paz, convivencia, recuperación económica y social. Anhelamos que el futuro de nuestra nación
sea decidido por los propios venezolanos y en consonancia con el principio jurídico de la autodeterminación. La soberanía es el derecho inalienable de los pueblos a decidir libremente su destino. Exhortamos a los países que se preocupan por Venezuela cooperación en lugar de injerencia, solidaridad en lugar de sanciones. Somos conscientes de las dificultades por las que atravesamos y esta es la razón principal que nos mueve a colocar nuestras diferencias a un lado y a poner nuestra voluntad para lograr soluciones reales para el pueblo de Venezuela. Para ello, hemos conformado una mesa nacional a fin de convenir acuerdos parciales, paso a paso, formada inicialmente por una delegación del Gobierno Nacional y representante de los partidos políticos MAS, Movimiento al Socialismo, Avanzada Progresista, Soluciones y Cambiemos, además de personalidades de la vida política, académica, económica y social de Venezuela. En esta mesa, el principio fundacional es el diálogo amplio, sin exclusiones, cuyo método se basa en los acuerdos parciales, abiertos y transparentes, a los cuales se podrán sumar todos los sectores representativos de la sociedad venezolana y las fuerzas políticas que lo deseen, a quienes extendemos una cordial invitación. Hemos acordado informar al país y a la comunidad internacional de los primeros acuerdos parciales. En el público que aplaudía a rabiar y que aplaudió a rabiar a Jorge el Lagarto Rodríguez, que por cierto, Jorge el Lagarto Rodríguez en ese mismo salón fue donde ordenó la ejecución del capitán Arévalo, porque él fue el que dijo que el capitán Arévalo era el jefe de una conjura y cuando lo agarraron lo mataron. Se encontraban aplaudiendo y aplaudieron, y eso no se puede perder, que el momento en que empezaron a aplaudir fue cuando Jorge Rodríguez dijo que había que quitarle las sanciones a los chavistas. Ahí fue donde empezaron a aplaudir. Por lo tanto, queda perfectamente claro que las sanciones que impusieron contra delincuentes chavistas les quitó el dinero a algunos financistas de esos personajes que están allí sentados. Porque si no, no estarían allí sentados. ¿Quiénes estaban? Estaba un personaje llamado Segundo Meléndez, que es un viejo dirigente del partido Movimiento al Socialismo, o lo que queda de ese partido, el detritus de ese partido, la excrescencia, es decir, el pupú del MAS. Allá estaba Rafael Marín. Rafael Marín, yo de verdad, necesito detenerme en esto. Porque yo a Rafael Marín le tengo aprecio, o le tenía. Yo tengo que confesar que cuando en el año 2003 yo decidí regresar al activismo político partidista y reincorporarme a Acción Democrática, lo hice porque estaba seguro de que la posición que estaba asumiendo Rafael Marín en aquel entonces, que era la más radical de la oposición, la posición de Rafael Marín, ¿okay? Razón por la cual lo caían a palos en la calle, le partieron la cabeza y lo persiguieron y todo aquello, yo estaba de acuerdo con su posición. Y yo consideré aceptar el llamado o la invitación que me hicieron a regresar a Acción Democrática, y lo hice. Y luego Rafael Marín, y entonces este caso hay que relatarlo por aquí. A Rafael Marín lo descubren, lo infiltran en una actividad que, por cierto, voy a tratar de conversar con las personas que estuvieron allí. En una conjura, él se metió en una conjura para sacar a Chávez del poder por la fuerza. Que, por cierto, quien le echó paja fue Henry Ramos Alú para quedarse él con el partido. De eso también podemos hablar largamente. Porque a mí no me pueden echar cuento. No me pueden echar cuento.
Rafael Marín se metió en un golpe de Estado, en una actividad, estaban metidos en una conspiración para derrocar a Hugo Chávez. Henry Ramos Alú le echa paja por una sola razón, porque Rafael Marín iba a ser el presidente de la Junta de Gobierno y eso Ramos Alú no lo podía permitir. Rafael Marín era el secretario general de AD y Henry Ramos Alú era el presidente del partido. Ahí empezó la conjura y sacaron a Rafael Marín de la Secretaría General. Lo denuncian por estar metido en eso. Rafael Marín se tiene que ir de Venezuela y se va a España. Se supone que siendo un perseguido, porque él creía en la salida de fuerza, cosa obvia. Yo también creía y creo, y ahora más que nunca, en esa salida. Nos sorprende, eso fue en el año ¿qué? 2003, 2004. Nos sorprende, de repente, 6 años después, Rafael Marín regresando a Venezuela tranquilo por el aeropuerto, a pesar de la persecución que había contra él por la cual se tuvo que ir del país. Nadie lo persiguió, nadie lo llamó a declarar. El tipo llegó tranquilo. Y todos dijimos, bueno, y este hombre no estaba perseguido. Temporalmente lo llaman a Acción Democrática, hizo algunas cosas allí, ahí fue donde yo lo conocí en persona. Tuve largas conversaciones con él. Yo me retiré de Acción Democrática y él se monta a armar un partido con Claudio Fermín. Y me llamó Rafael Marín para invitarme a formar parte de ese partido. Y yo, por supuesto, le dije que no, por 2 razones. Número 1, porque yo no quiero regresar al activismo político. No me interesa ser activista político de ningún partido, pero menos, mucho menos, de un partido encabezado por 2 personajes que durante toda su acción política dentro de la Acción Democrática fueron enemigos. Yo no puedo confiar en un partido, y se lo dije a Rafael Marín. Y tú sabes, Rafael Marín, que te lo dije. Yo sé que te van a llegar este video. Tú sabes, Rafael Marín, que te dije a ti en el restaurante Café Olé de las Mercedes, y puedo nombrar quién es el testigo, no lo voy a hacer para protegerlo, que yo no creía en un partido dirigido por Claudio Fermín y por Rafael Marín, porque Rafael Marín y Claudio Fermín, cuando estaban ambos en AD, eran, bueno, tú fuiste, chico, Rafael, tú fuiste el que pidió la expulsión de Claudio Fermín de Acción Democrática cuando eras el secretario general de AD en Caracas. Tú te pediste el derecho de palabra en el CEP para pedir que lo expulsara en el año 95, 96, 97. Entonces, ¿cómo puede uno confiar en unos tipos que tuvieron 30 años por las tablas dándose por la cabeza y de repente aparecen ahorita con un partido que de paso lo hacen llamar Soluciones? Claudio Fermín estaba allí también. Bueno, lo de Claudio Fermín es una cosa espantosa. Y también tengo que decir que si de algo no me arrepentiré yo jamás, si de algo no me arrepentiré yo jamás, es de haber abandonado el activismo político. Porque cuando yo abandoné el activismo político lo hice pensando en que yo me había equivocado votando y escogiendo dirigentes. Yo, teniendo 17, 18 años, apoyé la opción de Claudio Fermín como candidato presidencial en el año 98. Me votaron de Acción Democrática. Y Claudio Fermín se retiró, no llegó al final, porque la gente no votó por él. Luego voté por él a la constituyente, en el año 99. Y luego en el año 2000, cuando se lanzó a candidato presidencial contra Chávez y contra Arias Cárdenas, también voté por él. La deriva que ha tenido Claudio Fermín después. Inclusive su regreso a Acción Democrática patrocinado por el dinero, por el financiamiento de Wilmer Ruperti, porque así regresó de la Acción Democrática en el año 2003-2004. Casualmente, cuando votaron a Rafael Marín, él regresó con los reales de Wilmer Ruperti de sponsor. Entonces, esto que estoy viendo yo hoy de Claudio Fermín me da pie para yo poder decir que, sin ser yo bolivariano, esa famosa frase de Simón Bolívar de que el talento sin probidad es un azote, si hay una persona que ejemplifique eso, es el doctor Claudio Fermín. Esto es una cosa vergonzosa. Una cosa vergonzosa. Estaban aplaudiendo a unos asesinos allí, ustedes dos. Bueno, allí estaba Felipe Mujica. De Felipe Mujica no se puede esperar nada bueno, porque Felipe Mujica es un personaje
que su fracción política dentro del MAS, porque su tendencia, el MAS era un partido, a diferencia de AD y de COPEI, aunque COPEI sí tenía su tendencia, pero dentro del MAS había unas tendencias y eran permitidas. Entonces había una tendencia que era la de los halcones, que era la encabezada por los fundadores del partido. Teodoro, Víctor Hugo de Paola, Pompeyo Márquez, esos eran los halcones. Muñoz, Freddy Muñoz, etc. Había una tendencia que llamaban la tendencia de los perros. Ellos mismos decían que eran unos perros y el jefe de esa tendencia era Mujica. ¿Qué hizo Felipe Mujica? ¿Qué ha hecho Felipe Mujica? ¿Cuál es la obra de Felipe Mujica todos estos años? La obra de Felipe Mujica fue haber dividido el MAS en el año 97, sacando a los históricos del partido, ¿okay?, para entregarle el partido a Chávez, para llegar al gobierno. Felipe Mujica sería bueno que nos explicara de qué vive, de qué ha vivido todos estos años. ¿Okay? Y el otro que estaba en el público era Timoteo. Bueno, Timoteo Zambrano es un personaje que nadie sabe cómo llegó a donde llegó. Es decir, es como aquel chiste de aquella frase, un chiste, bueno, me van a perdonar, no es que yo me la quiera de erudito, pero los que somos bachilleres en humanidades, que veíamos latín, encontramos a veces esta frase, que hay un chiste del Imperio Romano para referirse a personajes como Timoteo Zambrano. Y la frase es Asinus integulis, latinazo. Asinus integulis, eso es Timoteo Zambrano. ¿Qué significa Asinus integulis? Un asno en el techo. ¿De dónde viene el planteamiento? Bueno, Asinus integulis. Un Asinus integulis es cuando tú ves un asno, un burro montado en el techo. ¿Qué te preguntas tú? ¿Cómo llegó ese burro allí? Bueno, eso es Timoteo. No es que yo no sepa cómo llegó. Yo sé cómo llegó. Con las complicidades. Con las complicidades. Timoteo Zambrano en la Acción Democrática, bueno, fue lo que fue. Timoteo Zambrano llegó en fórmula al Congreso por el dedo de Alfarucero. Después se fue con Ledesma, hasta que Ledesma lo descubrió, entonces se le fue a Ledesma. Después intentó regresar y dividía no pudo, entonces se fue. Y al final termina siendo uno de los huelepeos del señor Manuel Rosales, hasta que Manuel Rosales lo trató como lo que es, porque Timoteo Zambrano es un personaje diminuto, un personaje minúsculo. Imagínate tú la cachaza que hay que tener para ser el cargamaletín de un asno peor que él, como Manuel Rosales. Es más, para los que se sorprenden con esto, un dato. En el año 2012, Timoteo Zambrano negoció con el gobierno con Chávez, porque todavía estaba Chávez vivo. Timoteo negoció con el régimen el regreso de Manuel Rosales, y Manuel Rosales regresaba en el 2012 a denunciar, igual que hicieron, a dividir la oposición, a llamar a votar contra Capriles, tal como hicieron Hidalgo Bolívar, tal como hizo este señor el David de Lima, como hizo Ricardo Sánchez, como hicieron todos esos balurdos. Eso lo iba a hacer. Lo que pasa es que él se fue con el avión a buscar Rosales, y cuando ya tenían el avión listo, a Rosales le dio una temblequera, porque Rosales es un gran cobarde, le dio una temblequera y dijo que no podía, que no estaba seguro, y no, que lo iban a meter preso. Cuando llegara lo iban a meter preso, y no. O sea, historia patria. Desmiéntame, que los testigos están todos vivos. Están todos vivos. Yo no tengo problema de echar todo el mundo para la calle aquí. ¿Qué están haciendo estos tipos? Vamos a revisarlo, porque tenemos otro, producción, que discúlpenme que me salí un poco del guión, pero hay otro personaje ahí. Mira, el tigre. La gran pregunta aquí es: ¿dónde estaba el tigre? Ya debemos tener en pantalla la foto del tigre. ¿Dónde está el tigre? Yo no lo vi en esta presentación. De repente estaba debajo de la mesa.
de repente, ¿no? O detrás del estudio. ¿Por qué digo yo que es raro que no esté el Tigre ahí? Porque el Tigre forma parte, él es el líder de los 3 tristes tigres. Vamos a ver la foto de los 3 tristes tigres. ¿Quiénes son los 3 tristes tigres? Pues mira, los 3 tristes tigres. Un trabalengua. ¿Quiénes son? Bueno, el Tigre, Felipe Mujica y Claudio Fermín. Estuvieron recorriendo el país durante todo el año pasado, todavía no sabemos con qué real ni con qué gasolina, porque usted me puede decir a mí que usted trabaja y que no hay problema, pero una persona puede recorrer el país tranquilamente en la Venezuela de hoy, sin caucho, sin gasolina, con la carretera como están, con la inseguridad. A ellos no les pasó nada, ellos recorrieron el país, no les pasó nada. Tenían caucho, tenían gasolina, tenían el carro bueno, tenían refrigerio, ropita bonita, zapatos buenos. Ahí están. Los 3 tristes tigres. El Tigre Eduardo Fernández, Claudio Fermín y Felipe Mujica. Hay otro, pero Claudio Fermín, como él es multitasking, porque eso se lo enseñaron en Boston cuando estuvo estudiando ya en Boston, a él le enseñaron a hacer. Entonces él, aparte de formar parte del conjunto de los 3 tristes tigres, él forma parte del dúo Timón y Pumba. Ahí tenemos en pantalla el trío, el dúo Timón y Pumba, ¿verdad? Que son Claudio Fermín y Juan Barreto, que estuvieron haciendo una gira de medios hasta no hace mucho. Por cierto, Juan Barreto tampoco lo vi en el video, ¿eh? De repente que no cabía en la silla, seguramente. Y es difícil para Juan Barreto, que te lo digo yo, que Juan Barreto debe tener como 5 tallas más que yo. Qué cosa tan impresionante. Cuando veo a Juan Barreto, pienso que la tengo que llamar. ¿Cómo que se llama la nutricionista nuestra? Voy a llamarla, vale, me voy a poner a dieta. Yo no puedo llegar a ser como Juan Barreto, esa pegato, ¿vale? No, la doctora Montserrat, hoy te llamo, Montserrat. Esto se tiene que acabar. Yo no voy a llegar a ser es que nada más pensar uno en parecerse a esos bichos, tiene que llevarte a la reflexión de cambiar tu vida. O sea, ser partidario de estos tipos es peor que ser alcohólico, con el perdón de los alcohólicos. Uf. Timón y Pumba, ¿vale? Bueno, no estaba, fíjate que se escondió el Tigre. El otro que se escondió fue Henry Falzón. Se escondió, no fue. Tenía un representante, tenía varios representantes ahí. A uno de los representantes que tenía era a este personajito, tiene un personajito ahí que es un gran hablador de pistolada, amigo de Nicolás de la Liga Socialista, que hace vida en Vargas. Siempre se me olvida el nombre de ese bastardo, porque es que está tan malo, pero lo vi ahí sentado aplaudiendo, vestido con un traje ahí. ¿No? Eso es lo que quiere ser rector del CNE, porque él ya trabajó ahí en el CNE, él fue uno de los amanuenses de Vicente Díaz. Mandó a los suyos, pero no fue Falzón. El otro que no vi fue a Leoceni, porque Leoceni es un tipo que en la revista esa que tenía, andaba buscaba a gente con renombre, periodistas con gran nombre. No voy a mencionar a ninguno, pero todos me dijeron lo mismo, que Leoceni García los llamaba y les decía, mira, para que escribas en mi revista, no te preocupes, dime cuánto cobras tú por escribir en mi revista, no te preocupes por el precio. Pero después les decía, eso sí, no te puedes meter con Diosdado Cabello porque él es amigo mío. Ese es Leoceni. A ver, me va a decir Leoceni a mí ahorita que él es liberal. Hasta eso no es liberal tú, imbécil. ¿Cuál liberal eres tú? Tendría que explicar el señor cómo hizo para hacer una gira internacional sin pasaporte. ¿Y por qué razón lo recibieron en los países a los que fue? Particularmente en los Estados Unidos. Obviamente lo recibieron en los Estados Unidos porque llevaba un mensaje de alguno de los involucrados. Si no, no lo dejan entrar. Aquí no nos caemos a coba. Este señor es un agente. Bueno, el gran propagandista, el jefe de propaganda de la oposición entreguista. De la falsa oposición de la falsa oposición, porque la falsa oposición es grande, pero tiene una que como que va más rápido, que es esta que vimos hoy. Vladimir Villegas es el propagandista de esa gente. O sea, y el mentor comunicacional. Por cierto, Juan Guaidó le dio una entrevista en estos días, ¿no la vieron? Juan Guaidó le dio una entrevista a Vladimir Villegas, de lo más contento y sonriente.
Aquí hay un personaje que no lo vimos ahí, pero anótenlo por allí porque de que viene, viene. Leopoldo Pucci. Anoten ese nombre de una vez. ¿Por qué? Porque ¿qué está cocinando esta gente? Fíjate lo que va a pasar. Porque la gente, a mí me llamó mucha gente para decirme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Y por qué lo están haciendo ahorita? Le voy a explicar por qué. Bueno, porque la oposición se supone, la oposición que dicen que es real, aunque yo no le creo ya a ninguno, de Guaidó para abajo yo no creo en ninguno, porque o son muy ineptos o son muy traidores. Usted puede escoger uno. Inclusive pueden ser los dos. Los tipos decían tener las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Se dejaron tirar abajo a 3 diputados por un supuesto fraude. Eso lo dejaron morir. Al resto de los diputados, ¿qué les ha pasado? Que la gran mayoría o están exiliados o están metidos en una embajada y hay hasta presos. Es el caso, por ejemplo, de este señor Sergio Vergara, que el del Cucutazo. Bueno, él se fue al exilio. El suplente de él ya estaba en el exilio, que es Romy Mantilla. El caso de Henry Ramos Alú, su suplente, quien es este señor Ramón López, él está fuera de Venezuela. Hay diputados que están exiliados, el principal y el suplente, lo que quiere decir que si hicieron esta jugada en este momento es porque ya, y reincorporándose el chavismo a la Asamblea Nacional, con los votos de todos esos diputados traidores que se van a unir a esa jugada, le dan los votos para hacer una marramucia. ¿Por qué? Porque los demás diputados o están presos o están en el exilio. Así que cuidado con eso de que Guaidó es que va a repetir 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional. Cuidado con eso. Es más, cuidado y no te lo tumban ahorita de una vez. Cuidado. ¿Y por qué Leopoldo Pucci? Vamos a ver el tweet de Nelson Bocaranda. Nelson Bocaranda, no sé si lo tenemos ahí, producción, no lo tenemos. Hay un tuit de Nelson Bocaranda donde Nelson Bocaranda indica, es lo que él dice, yo no soy quien para decir si es verdad o no, porque Nelson Bocaranda a veces también dice, está en el tapete tras abandonar diálogo noruego, Maduro pretende llamar de nuevo a elecciones ilegítimas con Leopoldo Pucci como presidente del CNE y la participación de Claudio Fermín, Eduardo Fernández y su hijo Henry Falcón y otros de la izquierda exquisita colaboracionista. Bueno, eso lo dijo Nelson Bocaranda hoy temprano. A varios periodistas les hicieron llegar lo mismo, de que se estaban cocinando las elecciones y se tiraron este acto hoy. Es una cosa entonces básica de entender. 2 más 2 son 4. Si tiraron esta información, y Nelson Bocaranda, esa información es verídica, porque Nelson Bocaranda tiene fuente en el chavismo, muy amigo de los chavistas, a través de su socio en el portal Run Runes, el Michu Capriles, primo del Coco Capriles, del Pelón Capriles, que le vendió el Últimas Noticias y el Mundo se lo vendió al gobierno. O sea que Nelson Bocaranda, cuando dice algo del rey, hay que creerle, porque está bien dateado. Bueno, el señor dice esto. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Para dónde va todo esto? Esto va para dónde va. Ese gobierno interino es un cadáver desde hace rato y ya empezó el hedor. Si usted quiere saber qué es el gobierno interino, hoy lo invito a ver la película Los Otros con Nicole Kidman. Pero el personaje de Nicole Kidman, allí, ese es Juan Guaidó. El que entendió, entendió, diría alguno por allí. Yo de verdad lo siento mucho. Yo lo siento mucho por la gente que creyó, por la gente que confió, por la gente que inclusive fue capaz de pelearse con uno, insultarlo y decirle todo tipo de barbaridades, no por inventar, ni porque uno supiera más que los demás, sino por señalar las propias señales que ellos estaban dando. Es que las señales los tipos las estaban dando y muchos se negaban a verlas. Vuelvo y lo digo. Si a estos tipos, después de haber inhabilitado a toda la gran cantidad de diputados que inhabilitaron, que mandaron a embajadas y al exilio y hasta metieron presos como a Edgar Zambrano y además de eso como a Juan Requesén, si después de que hicieron todo eso
le dan los votos en la Asamblea Nacional con la recuperación del chavismo, con la fracción de Timoteo, de Delsa Solórzano, de Henry Falzón, de Leocelis García. Si le dan los votos, van a psiquitrillar a Juan Guaidó y se acabó. Y ustedes son los que han dicho que la Asamblea Nacional es el único organismo legítimo de Venezuela. Por lo tanto, a lo que me huele es a formol. A lo que me huele es a formol. Lo siento, pero no hay más. Estoy haciendo mi trabajo, no puedo hacer más. Vamos a ir a un corte. Y al regreso, como si no fuera poco, con la crónica de la desgracia nacional. En la crónica de la desgracia nacional, el pollo se volvió a salvar de la justicia. Vamos al corte y ya veremos qué fue lo que pasó con el pollo.